Cualquiera que vaya a las comunas populares de Medellín con una mentalidad abierta a investigar, ya podría detectar los nuevos elementos de la violencia en Colombia. Una nueva guerra. Como siempre en la historia hay que reconocerle a los que votaron por el no, que tenían esa desconfianza, muchos de buena fe. Esa desconfianza demuestra que nuestra historia nos ha enseñado que cada vez que se acaba una guerra, comienza una nueva guerra. Llevamos 2 siglos de guerras permanentes. Las juventudes, todas de Colombia, las generaciones de jóvenes, han sido convocadas permanentemente en Colombia a la guerra. No hay generación de jóvenes en Colombia que conozca un instante de paz. Porque los que van a la guerra son los jóvenes. Las generaciones de jóvenes en Colombia han terminado jugando su corazón al azar, que más bien es al poder, y se lo ha ganado la violencia. Esa historia que está dentro de nuestro instinto popular, de nuestra cultura popular, llevó a mucha gente a la desconfianza sobre lo que Santos proponía al dividir el pueblo entre el sí y entre el no. Dentro del no había mucha gente que sabía que un acuerdo con la FARC no era un acuerdo de paz, que era acabar una guerra, sí, y es mejor, la mejor guerra es la que se acaba, pero la peor guerra es la que comienza, la peor guerra es la que existe. La sabiduría popular de Colombia sabía de alguna manera u otra que al terminar el conflicto con la FARC no iba a haber paz, y no hay paz. No se puede confundir un acuerdo para terminar una guerra con la paz de Colombia. Ese es el gran fracaso de Santos. Debió vender la idea como lo que era, un simple acuerdo para terminar una guerra que era importantísimo, porque era una guerra de 60 años y porque esa guerra no podía continuar. Pero debió plantear las bases para construir la paz. Y no tuvo la audacia, no tuvo el talante de estadista para proponerle a Colombia la paz. Hoy ya aparece una nueva guerra y es en la comuna popular donde se descubre. Esa nueva guerra tiene algo inédito que no existía en el pasado colombiano. No hay política. Y ese es un mal dato, porque de aquí nació, por ejemplo, en Valparaíso, al sur, un antioqueño grande que yo reconozco quizás como la figura más grande de Antioquia, el general Rafael Uribe Uribe, liberal grande. Participó en 3 guerras civiles permanentes, 3 guerras civiles, hasta que fue asesinado. Era el único senador liberal de Colombia, a hachazos en la Plaza de Bolívar de Bogotá. Rafael Uribe Uribe planteó las tesis de la justicia social que ya venían siendo construidas dentro de un partido liberal grande que hoy olvidó. Pero ese Rafael Uribe Uribe nos enseña, yo sí creo que él es el Aureliano de 100 años de soledad, el coronel de las 1000 guerras que nunca ganó. Ese Rafael Uribe Uribe nos enseña precisamente en su existencia que cada vez que hacía una guerra civil firmaba un tratado de paz e inmediatamente comenzaba otra guerra civil. Todas hechas contra la Constitución de 1886, una constitución cavernaria, una constitución sin libertades públicas, sin derechos ciudadanos, una constitución que era una dictadura para Colombia, pero que duró un siglo. Los únicos que, a pesar de las luchas de Rafael Uribe Uribe, Gaitán, Alfonso López Pumarejo, el pueblo colombiano, lograron derogar esa constitución que duró un siglo, fuimos nosotros. Una generación de jóvenes, la generación de jóvenes del movimiento 19 de abril. Fíjense en estas paradojas de la historia.
No la hicimos con las armas de Rafael Uribe Uribe, no nos lanzamos, ya lo habíamos estado, a una guerra civil como las tantas de 60 años que han existido en Colombia. Al contrario, terminamos una. Pero al terminar esa una, convocamos a la sociedad colombiana a una Asamblea Nacional Constituyente. Ahí participó Álvaro Gómez Hurtado y derogamos la Constitución de un siglo. Derogamos un mundo de autoritarismo, una dictadura del estado de sitio, una ausencia cabal de derechos y libertades, una dictadura contra la cual yo mismo me rebelé de jovencito. Fuimos la generación que acabó esa Constitución, pero la Constitución no se aplicó. Inmediatamente se promulgó la Constitución de 1991, hundieron el país en sangre. La peor de las violencias de que tengamos recuerdo, la violencia paramilitar. La violencia paramilitar no fue simplemente para acabar la Unión Patriótica, que no pudo, aquí todavía sus banderas están. La violencia paramilitar no fue solamente para construir o tomarse al fuego y sangre las rutas del narcotráfico, de hecho lo hizo. La violencia paramilitar fue para asustar a un pueblo, para construir un concepto de miedo, de terror, que le impidiera a la gente tomar las decisiones, que acorralara a la gente dentro de su casa, que cerrara las puertas en sus pueblos, que no viera el espacio público como el espacio para reunirse, congregarse libremente y tomar decisiones. El miedo, el terror paramilitar tenía un objetivo: la parálisis política de la fuerza colectiva fundamental para construir una nación, el pueblo. Por eso no se aplicó la Constitución del 91 y hoy estamos ante la siguiente perspectiva. Efectivamente, el acuerdo firmado entre la FARC y el Estado no es la paz. Y queda una pregunta: ¿vamos a hacer la paz? Ahí en esa comuna, ahí en el Golfo de Urabá antioqueño, allá donde hemos estado, en el sur del país, en el sur del litoral pacífico, aparece la nueva guerra. La nueva guerra no tiene política. Cuando hay política, y por eso hablaba de Rafael Uribe Uribe, siempre es posible terminar una guerra. Siempre hablando se puede entender la gente. La política es precisamente el arte de poder deliberar, de poder discutir, de entrar en razón. La razón, como decía el filósofo alemán, no es la de uno, la razón es colectiva. Y esa razón colectiva solo se puede establecer permitiendo el diálogo y la comunicación entre quienes se consideran enemigos. Pero hoy no hay política en esa violencia. Es la primera vez en la historia de Colombia que una violencia no tiene política, y eso determina la peligrosidad que contra la sociedad colombiana puede sobrevenir si el presidente de Colombia que sigue es un incapaz. Porque lo que está dirigiendo la violencia nueva no son colombianos. Ahí tienen ustedes el recuerdo de Pablo Escobar. Ponía un muro en su barbarie. Lo reconocen en muchos lugares de Antioquia como una especie de Robin Hood. Todos ustedes lo saben. Pero eso solo nace porque él tenía una correspondencia en una sociedad en la que había nacido. Los que están dominando los ejércitos paramilitares de hoy, los que están cooptando juventudes armadas de hoy en los barrios populares, en el Golfo de Urabá, en el sur del país, no son colombianos. Una violencia política extranjera sobre nuestro territorio. Cualquiera que vaya al Tumaco, y los invito porque allí está la región de mayor exportación de cocaína, podrá darse cuenta que el aeropuerto está lleno de material de guerra, de avionetas, de aviones con la bandera de los Estados Unidos, y que las fuerzas de la droga
las fuerzas del narcotráfico que viene cooptando es guerrilleros, que viene cooptando es macrines, es paramilitares, lo como quieran llamarlo, son carteles oriundos de México. En el sur del país combate los carteles de México usando nuestros jóvenes con el ejército de los Estados Unidos. Allá son generales de los Estados Unidos los que toman las decisiones sobre el territorio y son carteles mexicanos los que toman decisiones sobre el territorio. ¿Dónde quedó nuestra soberanía? ¿Qué reato moral podría quedar en un corazón de un mexicano mafioso si está